más. Así que es muy lindo ver usted. Y pensando en esto, yo estaba pensando qué lindo será también cuando un día veremos a Jesucristo, ¿no? Ya pasaron estos 3 meses y ustedes me visitaron Katy. Los extrañé. Lo extrañé un montón y realmente. Y qué lindo será cuando veremos de nuevo a Jesucristo, ¿no? El día que volverá estaremos por siempre con Él, viviremos por siempre con Él. Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, si ustedes se acuerdan, y la última vez hemos visto los primeros 11 versículos del capítulo 4, y en el estudiar el Evangelio de Mateo, ¿no? En analizarlo, me gustaría que ustedes, entren en, en la mentalidad de Mateo. Porque, ¿quién era Mateo? Hemos visto que Mateo era un publicano. Los publicanos eran aquellos que trabajaban por los romanos, por el gobierno de Roma, y los judíos odiaban a los publicanos, porque los publicanos para ellos eran como traidores, ¿no? Y Mateo era uno de los publicanos. Así que los judíos, todos los hebreos, odiaban a él. Cuando él iba a trabajar como recaudador de impuestos, ¿no? La gente lo odiaba. También quizá le decían así. Le decían traidor, vete, ¿no? ¿Sí? No solamente esto, hemos visto que Mateo fue llamado por Jesucristo. Y de hecho, más adelante en el Evangelio, Mateo habla, de cuando Jesús lo llama. Y es lindo la manera como describe este momento, porque Mateo se describe a sí mismo en tercera persona, ¿no? No dice que es él, que es, en aquel momento Jesucristo lo está llamando, sino que habla de él en tercera persona. Y también hemos visto que este evangelio, ¿para quién escribió Mateo? Mateo escribió este evangelio para los judíos. Los judíos que se convirtieron en Cristo, ¿no? Se convirtieron en cristianos. ¿Y cuál era el tema principal de este evangelio? El tema principal es Jesucristo, Rey, como Rey. Jesucristo es Rey. Y Mateo quería demonstrar a estos judíos que antes seguían la ley y no creían que Jesús era el Mesías. Escribiendo este evangelio, Mateo quería demostrar que Jesús es el Rey de Israel, que ellos estaban esperando desde mucho. Y bueno, hoy seguimos siempre con el capítulo 4 y veremos los versículos desde el 12 hasta el 17. Y vamos leyendo los versículos que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Bueno, esta mañana analizaremos estos, digamos, 5 o 6 versículos del capítulo 4. Y en este pasaje hay 3 puntos que podemos ver. Y el primer punto, digamos, está en el versículo 12, ¿no? Que dice que Juan estaba preso. Juan fue en la prisión. Juan fue arrestado. Fue arrestado, ¿no? Y lo llevaron en la cárcel. Pero ustedes deben saber que Mateo, cuando escribe este evangelio, Mateo no lo escribe de una manera cronológica, exactamente cronológica, no. El punto de Mateo no era esto, sino que el punto principal era demostrar que Jesucristo es el Rey. Así que, desde el versículo 11, que hemos visto, digamos, meses atrás, desde la tentación de Jesús hasta este punto que Juan fue puesto en la cárcel, pasaron un montón de cosas. Y le puedo decir más, digamos, podemos decir que pasó casi un año desde que Jesús fue tentado hasta que Juan fue puesto en la cárcel. Pasó casi un año. Y como sabemos lo que pasó en todo estos años, lo podemos ver en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y no lo vamos a leer todos estos capítulos ahora porque no tenemos bastante tiempo, pero haciendo un reasunto, hemos visto que Jesús fue a Juan para ser bautizado, y después que Jesús fue bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, ¿no? Después que fue tentado, Jesús volvió de nuevo a donde Juan estaba bautizando y predicando, y allí estuvo por 2 días. Y es por eso que Juan dice que cuando Jesús pasó, dice, aquí el Cordero de Dios. Este fue el primer día. El segundo día, de nuevo, Juan ve a Jesús, ¿no? Y dice de nuevo, aquí el Cordero de Dios, y aquí los discípulos, el primer discípulo que vio a Jesús, y que antes era, digamos, un discípulo de Juan, era Andrés, ¿no? Andrés, y el hermano era Simón Pedro. Y bueno, Jesús estuvo 2 días allí, y después él viajó con los primeros discípulos. En Juan capítulo 1 vemos que los discípulos eran Andrea, Juan, Simón Pedro y Natanael. Y desde ahí ellos van en Caná. Y si ustedes se acuerdan qué pasa en Caná, donde estaba la boda, ¿no?, de los amigos de la madre de Jesús. ¿Y qué pasó allí? Porque estaba la boda y servían el vino se terminó, y bueno, María pidió a Jesús que conviertan, digamos, el agua en vino. Y leemos que el vino que ellos tomaron era, digamos, el vino más gustoso, más rico, Preciado. Sí, y también estaba, digamos, en esa boda estaba también el sommelier. El sommelier era, digamos, el experto del vino en esa boda, porque ahí en la tradición, en la boda tiene que estar, digamos, el sommelier, ¿no? El sommelier dijo, normalmente en las bodas, digamos, ofrecen el vino más bueno antes y después el viejo. En vez de aquí, en esta boda pasó al revés, digamos.
dieron al principio el vino bueno, y después que terminó, sirvieron el vino más bueno, el mejor todavía, ¿no? Y después que pasó esto, como en el capítulo 2, como estaba la Pascua, digamos, Jesús fue a Jerusalén. Fue a Jerusalén porque y fue al templo, ¿no? Y si usted, ¿qué pasó al templo? Jesús cuando fue al templo vio que afuera del templo estaba el mercado, las personas que estaban viviendo, porque los judíos, cuando iban a ofrecer, a hacer sacrificio en el templo, ¿no? Tenían que llevar animales. Y bueno, ahí afuera del templo estaban los vendedores de animales, ¿no? Y digamos, Jesús ahí cuando vio eso se enojó, porque decían, ustedes están, no sé cómo se dice en español, están haciendo la casa de mi papá como un mercado, lo están realmente haciendo algo muy grave, ¿no? Y empezó a sacar todo así. Y después, ¿qué pasó? Vemos en Juan capítulo 3, después de esto, Juan siempre ahí en Jerusalén habla con Nicodemo. Ustedes se acuerdan quién era Nicodemo. Nicodemo era, digamos, el más sabio de los judíos. Y era el más sabio, pero cuando habla con Jesús, ¿no? Jesús dice que una persona tiene que ser nacida de nuevo. Y Nicodemo no entendía, pero Señor, ¿cómo puede una persona vieja de nuevo volver a la panza de la mamá? Pero lo que Jesús estaba hablando ahí era de nacer espiritualmente. Y después, ¿qué pasó? Siempre en el capítulo 3 vemos que algunos discípulos de Juan le preguntaron a Juan el Bautista que hay muchos más discípulos que están siguiendo a Jesús. ¿Cómo puede ser? Y Juan dice, es el tiempo que yo mengua y que Él crezca, ¿no? Y después, en el capítulo 4, del capítulo 4, antes del capítulo 4, después de esto, vemos que Jesús viaja de nuevo para ir ¿a dónde? Para ir a la Galilea, para ir a Capernaum. Y desde Jerusalén hay una mapa en Microsoft Edge. Ok. Jesús estaba aquí y él tenía que ir en Capernaum, que está arriba, donde está el mar de Galilea, ¿no? Aquí este es el mar muerto, ahí está el mar de Galilea. Para ir hasta Capernaum, él pasó, ¿por dónde? Por la Samaria. Y la Samaria, si ustedes se acuerdan, la Samaria era el país donde los judíos no querían ni aún acercarse, porque los samaritanos eran también odiados por los judíos. Y veremos por qué. Pero cuando Jesús pasa por la Samaria, si ustedes se acuerdan, Jesús se encuentra en ¿quién? Una mujer. Cuando Jesús tenía sed y fue al pozo, ¿no? Que digamos Jacobo, digamos, excavó, ¿no? Y bueno, mientras Jesús, que tenía calor y tenía sed, encontró a una mujer. Esta mujer era samaritana. Y en aquel tiempo ningún judío osaba hablar con una samaritana. Pero Jesús habló con ella. Y después
vemos que cuando los discípulos vuelven, porque ellos, de mientras, fueron a comprar la comida por Jesús, ¿no? Y para tomar. Y después, cuando volvieron, se preguntaron, pero ¿quién te dio el agua? ¿No? ¿Alguien le dio ya de comer, así? Y después de esto, ¿qué pasó? Juan, en capítulo 4, Jesús sana al hijo de un romano, de un centurión. Y bueno, y después, pasó ya casi un año y vamos a llegar de aquí. Así que pasaron un montón de cosas desde cuando Jesús fue tentado hasta que Juan fue llevado a la cárcel. Y dice en el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, ¿por qué volvió en Galilea cuando supo que Juan fue puesto en la cárcel? Alguno puede pensar porque Jesús tenía miedo, pero no es así. Porque si leemos también en Juan, ¿no? Después vemos que muchas veces Jesús dice que todavía no había llegado su hora, su momento. Entonces, Jesús se fue de Jerusalén hasta Capernaum, hasta Galilea, ¿no? Porque todavía no había llegado la hora para ser preso por los judíos. Y dice en el versículo 13 hasta el 16, dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora, aquí vemos en estos versículos que hemos leído, vemos el segundo punto. El segundo punto es que Jesús cumple, la profecía, o cumple, la promesa. Y de hecho, el versículo 15 y 16, ¿no? Es una profecía dicha por Isaías. Y estas mismas palabras lo podemos encontrar en Isaías capítulo 9, el 1 y 2. ¿Y qué podemos decir, sobre estos versículos? ¿Por qué dice, habla de Zabulón y de Neftalí y dice que vio gran luz? Bueno, aquí tenemos que volver un poquito atrás en la historia. ¿Por qué? Ustedes saben que Israel antes, en el Antiguo Testamento, era dividido por tribus. ¿Cuántas eran las tribus? 12, ¿no? Y una de esas tribus era también Zabulón y Neftalí. Tenemos el mapa. La otra. Sí, ok. Aquí están todas las 12 tribus de Israel. Y como está Rubén, Simeón, Judá. Y ahí arriba, ustedes pueden ver, aquí ven a Zabulón y Neftalí. Okay. ¿Por qué habla de Zabulón y Neftalí?
tenemos que volver atrás porque si ustedes han seguido la lectura que el pastor Mirko manda siempre cada día, ¿no? No sé si ustedes han leído ya el libro de Segunda de Reyes. Estamos en eso. Ok, eso. Bueno, en Segunda de Reyes hablas, el libro de los Reyes habla de los reyes que gobernaron en Israel. ¿Ok? Y ustedes saben que desde cuando Dios libró el pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel siguió a Dios. ¿Sí o no? No, fue muy rebelde. Lo siguió. Y bueno, después el pueblo de Israel empezaron a pedir reyes. Señor de reyes. Pero los reyes que gobernaron el pueblo de Israel, también ellos no fueron fieles a Dios, sino que los reyes empezaron a adorar otros dioses. En particular, empezaron a adorar el dios Moloch. Moloch, ¿saben qué? Moloch era el dios que los israelitas sacrificaban en el fuego a los bebés y no mataban ahí en el fuego, lo hacían quemar, ¿no? Como sacrificio al dios Moloch. Y bueno, ¿qué pasó? Como Dios vio todo esto, vio que Israel no seguía la ley que Dios había dado a través de Moisés. ¿Qué pasó? Dios, castigó al pueblo de Israel. ¿Cómo? Mandando a otros países, otros pueblos para atacarlo. Y si ustedes saben, Israel fue atacado la mayoría por dos pueblos. En la parte del sur fue, colonizado, podemos decir, por los babiloneses, y la parte de arriba por el rey de Asiria. Y cuando, estos pueblos atacaron a Israel, los judíos tuvieron que escapar de los países. Y después, con el tiempo, en la parte del sur, los judíos volvieron, pero en la parte del norte, el rey de Asiria, cuando atacó esta parte de Zabulón, Issacar, Aser, Naftali, esta parte de arriba, la parte del norte de Israel, el rey de Asiria decidió que debían venir, los babiloneses, otros pueblos de acerca para habitar aquí. Así que aquí en el norte no había muchos judíos, sino que había más gentiles. Sobre todo aquí, en la Samaria. Y como dije antes, los samaritanos, los judíos odiaban a los samaritanos, no querían tener nada que ver con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran, hijos de judíos con gentiles, que antes se unieron. Y para ellos era un pecado muy grave, eso. Hemos hecho un poco de historia. Y bueno, cuando Israel fue colonizado, Dios mandó muchos profetas. Y los profetas, ¿quién eran los profetas? Los profetas no son lo que predicen el futuro, sino los profetas son aquellos que proclaman la palabra de Dios. ¿Ok? Y lo que predicaban ellos,
de volver a Dios y no seguir más, digamos, este culto pagano, ¿no? Adorar a Moloch, otros dioses. Pero ¿qué pasó? No, los israelitas con la cabeza dura siguieron, no quisieron seguir a Dios. Y bueno, pasó lo que le pasó. Pero Isaías, vemos en el capítulo 9, desde el 1, versículo 1 y el 2, ¿no? Dice, volvemos en el versículo. Dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que hemos visto antes, el camino del mar al otro lado del Jordán, la línea de los gentiles, porque habitan los gentiles ahí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados de la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que, ¿desde cuando los gentiles habitaban allí? Dice que el pueblo de Israel vivía en tinieblas. Pero un día iba a llegar la gran luz. Y esta gran luz, ¿quién es? Jesucristo. Y este término luz lo vemos muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Juan, que la luz es Dios, ¿no? Dios es la luz. Como se ve la luz, también el Hijo, Jesús es la luz. Y de hecho, en Juan capítulo 8, versículo 12, espero que hayan entendido esta historia, porque es muy importante entender, digamos, estas cosas de la historia para entender, digamos, el Nuevo Testamento. No se puede quitar el Antiguo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la alegoría que aquí el Señor Jesucristo está usando en este versículo habla, digamos, de la luz de su verdad, de la luz de su palabra, de la luz de la vida eterna. Solamente en Cristo tenemos la vida eterna. Solamente en Cristo tenemos la paz. Solamente en Cristo tenemos la verdad, ¿no? Y siendo más adelante en Juan capítulo 12, versículo 44 hasta el 46. Dice, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que Jesucristo es la luz. Él es la luz del mundo, ¿no? Y después Jesús dijo que también nosotros debemos ser la luz del mundo. ¿Cómo ser la luz del mundo? Compartiendo la palabra de Dios con otras personas, ¿no? Aplicando lo que nosotros aprendemos en la palabra. Así que, bueno, volvemos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Bueno, y después en el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si ustedes se acuerdan, esta misma frase, ¿quién lo dijo? Juan el Bautista, ¿no?
volviendo en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista en el desierto predicaba: arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Y hemos visto, como la última vez hemos visto también, digamos, que la palabra arrepentidos, ¿no? Que en griego, metaneo, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse no significa volver de nuevo, ok, pequé y vuelvo otra vez a pecar, sino que arrepentirse significa, digamos, voltarse, ¿no? Voltarse en 180 grados, significa convertirse, ¿no? Digamos, cambiar la manera de vivir, cambiar la manera de pensar, cambiar digamos, debe ser cambiar, digamos, nuestro corazón, ¿no? ¿Y quién puede cambiar nuestro corazón? Solamente es el Señor, ¿no? Y es por eso que nosotros no podemos acercarnos a Dios si antes no nos arrepentimos. Y hemos visto la última vez, ¿no?, que cuando Juan el Bautista ve a los saduceos y los fariseos que venían a él, ¿no?, para mirar qué estaba haciendo, cuando Juan ve a ellos, dice: ustedes son víboras, ¿no? Víboras, ¿no? Digamos, Juan el Bautista le estaba acusando, porque ellos decían: ustedes se llaman judíos, seguidores de Dios, pero realmente ustedes no son seguidores de Dios, ustedes son víboras, ustedes son hipócritas. Y hay muchas personas que dicen: yo soy cristiano, sí, yo conozco del Señor, sí, yo lo sigo, pero en palabra. Decirlo es muy fácil, aplicarlo no. Y hay muchas personas que hacen así. Y ¿qué querían decir? Arrepentidos. Ok. No importa si nosotros nacemos de una familia cristiana. Porque hay muchos que dicen: sí, yo nací, mis padres son cristianos, así yo también soy cristiano. No. Porque el verdadero cristiano es aquel que Dios ha llamado. Si nosotros seguimos a Cristo realmente, es porque Dios nos ha llamado. Y nosotros podemos arrepentirnos. Y ustedes deben entender esta cosa: el arrepentimiento es también un don de Dios. Como la fe es un don de Dios, también el arrepentimiento. Nosotros no podemos arrepentirnos verdaderamente si no es Dios que nos llama, ¿no? Él moldea nuestro corazón, ¿no? Se dice moldea nuestro corazón, lo hace nuevo, ¿no? Y este nuevo corazón que tenemos debe salir afuera, manifestarse también exteriormente en la manera de cómo vivimos. Así que si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos antes arrepentirnos. Y el arrepentimiento es necesario también para la salvación. No podemos ser salvos si no nos arrepentimos, si no confesamos, si no declaramos que somos pecadores, ¿no? Y arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino del cielo, de los cielos, se ha acercado. Y aquí
que Jesús ha venido, ya ha venido. Jesús ha venido, ha servido aquí en el mundo. Él fue fiel a la ley de Dios hasta la muerte, no solamente en la cruz pagó por nuestros pecados, todas nuestras deudas, y después que murió, Él el tercer día resucitó. Y nosotros podemos, como digo siempre, nosotros servimos a un Dios vivo. Y aquí yo pienso, cuando habla acá del reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ustedes se acuerdan que Jesús, veremos también en el capítulo 5, cuando habla de la, ¿cómo se dice en español? La bienaventuranza. Jesús explica el reino de Dios. Explica cómo es el reino. Y bueno, hablando escatológicamente, yo creo que, cuando Cristo volverá, en los 1000 años, Él, reinará aquí, físicamente. Y cuando aquí habla del reino de los cielos, aquí, está hablando también de la cosa más futura, ¿no? Y en el reino vivirán ¿quién? Los hijos de Dios, ¿no? Todos aquellos que Dios ha llamado y que convierte, ¿no? Así que vemos el arrepentimiento. Si nosotros fuimos salvos, si nosotros podemos arrepentirnos, ¿no? Todo por gracia de Dios. Así que debemos estar muy agradecidos a Dios, ¿no? En todo. Yo pienso cada segundo, cada décimo de segundo. Sí, milésima de segundo. Y milésima de segundo debemos agradecer a Dios. Toda nuestra vida como cristianos debe ser de agradecimiento a Dios. En cada cosa, ¿no? Así que el gran reino. Y todavía nosotros no vivimos ahí en el reino, pero podemos decir que Jesús está reinando en nosotros, ¿no? Jesús reina en nosotros, y así que debemos seguir lo que Él nos enseña. Y es por eso que la Biblia dice que la Biblia es como la leche que los chicos, los bebés necesitan. Nosotros tenemos una edad, somos, yo me siento viejo, pero delante de Dios somos bebés. Y cada día necesitamos la palabra de Dios. No solamente estudiarla, leerla, sino aplicarla en nuestra vida. Así que, bueno, espero que fue, esta prédica fue, útil, ¿no? Para crecer más en la palabra y para entender más, las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias otra vez por este día que estamos aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cumpliste literalmente toda la ley, cumpliste toda la profecía, toda la promesa, Señor.
Y Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres vivo, Señor, no solamente moriste por nuestros pecados, Señor, sino que venciste a la muerte y, Señor, estás reinando, Señor, en nosotros. Y, Señor, nosotros queremos crecer más en ti, en tu palabra, Señor, no solamente estudiarla, sino aplicar en nuestra vida. Y guíanos, Señor, en todo, y a ti sea la gloria, Padre, en los siglos de los siglos. Amén.